¿Ya? Vamos al Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, versículos 7 al 10. Estamos estudiando y recordando y aprendiendo quién es Dios, desde lo que Él mismo a través de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Él nos habla. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, la omnipresencia de Dios, uno de los atributos maravillosos y mal interpretados, mal entendidos, interpretados más que todo, ¿no? Permítame leer para ustedes en los Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 10, dice así la palabra de Dios: ¿A dónde me iré? ¿De qué? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra, y me asiará tu diestra. Omnipresencia de Dios, de Dios. ¿Cuántos de los que están acá les gustaría tener ese atributo que no es comunicable? Ningún ser humano lo tiene, ¿sí? Pero ¿cuánto les gustaría tener ese atributo que tiene Dios? En primer lugar, la omnisciencia es el nombre que se da en este caso, creemos lo que dice la Biblia, de que Dios está presente en todas partes. Escuche, pero no podemos quedarnos ahí. Y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. ¿Sí? Él está en todas partes, y esas partecitas donde vamos a aclarar, vamos a traer aclaraciones a la luz de la palabra. ¿Sí? Porque también esto quiere decir que no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. ¿Le gustaría a usted tener ese atributo? Si supongamos usted está aquí, pero también puede estar en su casa, estar en todo lugar y no estar limitado. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Saber de que cuando usted en su casa, su familia le dice: me voy al colegio, mamá, me voy al colegio, o me voy al colegio, esposa o esposo, usted dice: también yo voy a estar allá, tranquilo. ¿Para qué te despides? Si yo voy a estar allá también, yo lo lleno todo. Pero en el caso no es así. Este atributo no es comunicable. Nosotros sí estamos limitados al espacio físico y a la ubicación. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer del Salmo 139, versículos 7 al 10, encontramos dos declaraciones. Una declaración es una afirmación de una verdad espiritual, una verdad bíblica, ¿sí? Y estas dos declaraciones o explicaciones es sobre la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. En primer lugar, encontramos que esta declaración de la omnipresencia de Dios trata directamente de aclarar sobre lo que anteriormente los falsos dioses en la antigüedad tenían. ¿Y cuáles eran esos falsos dioses, con D pequeña, falsos dioses de la antigüedad? Estamos hablando de Mesopotamia, ¿sí? Desde Nínive, incluso entonces hablamos de los caldeos, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de los filisteos, estamos hablando
de los egipcios, estamos hablando de los asirios, estamos hablando, en fin. ¿Cuál es la circunstancia de esos falsos dioses? Que esos dioses eran territorial. ¿Eran qué? Territorial. Territorial, por ejemplo, en el caso de Baal, si bien la palabra Baal significa Señor, estaba limitado a la parte territorial de la agricultura, pero también a ese Dios de los sidonios y de los antiguos, en el caso de los sidonios, territorial. De los egipcios, territorial, ahí a Egipto, en contraposición, es decir, a diferencia de esos dioses falsos, Dios es omnipresente. Amén. Omnipresente. No es un Dios sectorizado, y por eso no podemos quedarnos con la definición de que Él está en todas partes. ¿Por qué? Porque Él creó el espacio y el tiempo. Él creó el espacio y el tiempo, Él creó el lugar. Ahora, eso lo vamos a explicar rápidamente también. Entonces, cuando encontramos esa declaración de la omnipresencia de Dios en el versículo 7 y 10, es para aclarar que Él no es esos dioses imaginarios, falsos, territoriales, limitados a un lugar y a un accionar, ya sea en el caso de los dioses de los griegos. Habían dioses sectorizados, el dios para la guerra, la diosa para el amor, y tenían un solo lugar territorial. Al menos Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios limitado, es un Dios omnipresente. Amén. Encontramos entonces también que Dios, vamos al primer libro de Reyes, para profundizar en eso. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Versículo 28. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Versículo 28, sobre la omnipresencia de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios ¿de dónde? De los montes, y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Yo no estoy limitado a los montes, ni tampoco a los valles. ¿Quién no estoy? Yo estoy en todo lugar, pero no estoy limitado al lugar. ¿Qué es lo que quiere decir? Al lugar. A ver, ¿por qué esa parte hay que aclararla? Porque hay una posición antigua y después filosófica, que es el panteísmo, que va a decir que Dios está en todo, pero también es ese todo. ¿Me hago entender? Usted está aquí, pero usted es este lugar. No, esto es un salón. Usted está aquí, pero no es este lugar. Pero para esas religiones y para esa filosofía, Dios no solamente interpretaban lo que es la omnipresencia como que Dios lo llena todo de ese universo, pero también es ese universo. La Biblia no habla de eso. Es como cuando usted tiene un vaso de vidrio y lo llena de agua, y ese líquido de agua toma la forma del vaso. Eso no se puede entender así la omnipresencia de Dios. Dios no está limitado al universo. Cuando hablamos de que Dios está en todas partes, Él trasciende este lugar. Luego vamos a explicar cuando Él dice la presencia de Dios está en el templo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con que Dios hace morada en usted y en mí?
¿Qué quiere decir? Que Jesús, siendo Jesucristo, siendo el Hijo, siendo Dios, vino a encarnarse en un cuerpo, la presencia divina en un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Limita la omnipresencia en ninguna manera. Otra declaración y una segunda declaración es que su presencia ubica también y destaca el hecho de que ninguna persona puede eludir a Dios o existir más allá de su conocimiento o alcance. Dice el versículo 7 del Salmo 139, ninguno de nosotros podemos huir, eludir la presencia, la omnipresencia de Dios. La podemos ignorar, claro. Cuando usted mira de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, y usted dice, nadie me ve, estoy sola, nadie que me conoce, puedo hacer esto, aquello. Y usted ignorar que Dios está en todo lugar, está en todo lugar, está en todo lugar. Está en ese hogar, cuando yo tuve esa discusión con mi esposa y ofendí la presencia de Dios en mi hogar. Y ofendí a mi esposa. Está en ese lugar de trabajo en la cual tomé aquello que no era mío y aunque mi patrón no me vio, un día daré cuenta a Dios de lo que hice. Y aparentemente nadie me vio, nadie sabe, sí. Igual ese esposo, esa esposa que se disfraza y llega a un lugar de residencia, un motel, y mira para acá y llega con el que no es su esposo o su esposa. Nadie me ve, nadie ha sabido, nadie, y regresa a su casa como si nada. O ese joven que acá se mete ahí en la parte del matadero y mira para acá y llega y recibe su cacho de marihuana, de droga, y no, mis padres no me ven. Pero un día darás cuenta a Dios. Y dentro de ti, sea que tengas esa conciencia cautiva, da testimonio de esa omnipresencia de Dios.